Buenas noches, profesora. Les vamos a presentar hoy nuestra evidencia número 3, la cual habla sobre los aparatos reproductores. Mi nombre es Fernando Alcántara y vamos a empezar a hablar sobre el aparato reproductor femenino correspondiente al de la mujer. ¿Cuál es su función del aparato reproductor femenino? Es el encargado de llevar a cabo la reproducción de los humanos, además de intervenir en los estados de ánimo, conductas y pensamientos. ¿Es lo que influye? Tenemos una imagen de cómo se observa. Sus compuestos vendría siendo el ovario, posteriormente la trompa de falopio, el útero, el cuello uterino y la vagina. Más adelante vamos a explicar con detalle cada uno de estos. De la forma exterior vendría siendo el clítoris, el cual es el único órgano con su única función es causar placer. La abertura uretral es por donde sale la orina. La vagina vendría siendo por donde se realiza el coito, donde salen los bebés y la menstruación. Los labios menores son estos pequeños labios, que son los labios internos a la vagina, los más cercanos a esta. Y los labios mayores tendrían estos, que es la parte externa. Aquí es donde crece el vello púbico. El ano, aunque en sí no es una parte oficial del aparato reproductor, sí es importante mencionarlo, ya que en las imágenes externas siempre se observa y se puede llegar a confundir. Los órganos externos vendrían siendo los labios menores, labios mayores. La vulva, que es el repliegue de piel que protege la vagina, vendría siendo la parte externa de la vagina. El himen es la membrana delgada que cubre el canal vaginal. Aunque es algo interno, se considera como un aparato externo, ya que no influye en su funcionamiento interno. Aquí tenemos otra pequeña imagen. Luego tenemos los órganos internos. Están los óvulos, que son los encargados de producir, los ovarios, que son los encargados de producir los óvulos, las trompas de falopio, que es el conducto por donde se transporta el óvulo hasta el útero. Es como una conexión, una pequeña conexión. El útero, que es la estructura donde se desarrolla el óvulo y la fecundación. El óvulo fecundado, es decir, ahí es donde se implanta el óvulo que con el paso de los meses se convertiría en un feto y posteriormente en un bebé cuando nazca. La vagina es el conducto que conecta el útero con el exterior. Aquí tenemos otra imagen de cómo se observaría la parte interna. La regulación del ciclo menstrual. Todo empieza en el hipotálamo, que es la parte del sistema nervioso central, o sea, se encuentra en el cerebro. Produce una hormona GnRH, que es capaz de estimular la liberación de las hormonas hipofisarias. De ahí se produce la hipófisis. Es otra función que se realiza en el cerebro, pero ahora está en esta pequeña parte. La hipófisis es una glándula ubicada en la base del cerebro que libera las hormonas, dos tipos de hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante LH y FSH respectivamente. Ambas ejercen su acción en los ovarios, es decir, se transportan hasta los ovarios. Los ovarios son los encargados de producir el gameto femenino y de secretar las hormonas sexuales femeninas estrógeno y progesterona. El ovario es el que prepara todo para que el óvulo sea estéril y sea digno y sea bien fecundado. Nuestro esquema sería que primero está el hipotálamo, posteriormente se realiza la hipófisis, de ahí se basan a nuestras dos diferentes hormonas, la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante, que en este caso sería la más importante porque es la que se enfoca más en los ovarios y de ahí se hace la progesterona y la estrogenios, que como ya mencionaba, son las encargadas para producir un buen óvulo para que se pueda fecundar. Seguiremos hablando sobre el aparato reproductor masculino, el cual obviamente sería de los hombres. Su función.
La función del aparato reproductor masculino es producir gametos y hormonas masculinas en los testículos mediante un sistema de conductos que terminan en la uretra para depositarlos finalmente en el aparato reproductor femenino. A lo que queremos decir, empiezan en los testículos, pasan por todo un proceso en la próstata y demás, que lo veremos más adelante, pasan por el pene para terminar expulsados en la uretra, y su finalidad es que terminen dentro de la vagina de la mujer para así poder realizar una buena fecundación y el proceso de reproducción humana. Los compuestos vendrían siendo primeramente la vesícula seminal, la próstata, el conducto deferente, el epidídimo, los testículos, la uretra y la vejiga. Aunque la vejiga no es parte del aparato reproductor, es importante mencionarla ya que se aparece. El pene vendría siendo un compuesto externo, pero es la clave externa de nuestro aparato. Los órganos externos, como mencionaba, es el pene, es el órgano masculino utilizado para la micción y la relación sexual. Micción vendría siendo el orinar y la relación sexual es la de reproducirse. El escroto es la bolsa de piel rugosa y delgada que cubre los testículos y las membranas que los envuelven. Aquí tenemos una imagen, vendría siendo el pene y este vendría siendo el escroto. Dentro del escroto viene el órgano interno, el testículo, que son las gonadas masculinas coproductoras de los espermatozoides y del testosterona. El epidídimo, donde maduran y se almacenan, y se almacenan los espermatozoides. Es el canal que se origina en los testículos y lleva el espermatozoide hasta la próstata. La próstata segrega un líquido blanquecino y viscoso cuya función es estimular el movimiento de los espermatozoides. La vesícula seminal es la glándula productora del 60% del volumen del líquido seminal. Todas estas partes técnicamente son las que preparan al llamado líquido semen, lo preparan para que sea eyaculado finalmente mediante el pene. La regulación del sistema reproductor masculino. Empezamos con la testosterona, que es la responsable de la aparición de los caracteres sexuales primarios en los fetos. En cuestión de los espermatozoides es el portador del cromosoma Y. El cromosoma Y es el que determina el sexo del espermatozoide para la fecundación. Y técnicamente es lo que diferencia, el testosterona es lo que hace diferenciar a un hombre de una mujer. Todos los caracteres sexuales con los que nacen los hombres. Los factores, el factor liberador de gonadotrofina es hecho por el hipotálamo. El hipotálamo está en la parte del cerebro. De ahí se realiza la hipófisis, que es el incremento de la sección de las hormonas gonadotróficas. Estas hormonas son las hormona folículo estimulante FSH y la hormona luteinizante LH. La principal y con la que nos vamos a centrar más va a ser la LFSH, porque es la que actúa sobre las células del certoto y del testículo, las cuales por intermedio de sus productos celulares promueven la espermatogénesis. Aquí tenemos una imagen donde explica que la FSH con la FSH y la estradiol, que es nuestra otra hormona, se juntan para poder producir la espermatogénesis. Nuestro esquema dice que primero se realiza el testosterona, posteriormente el factor liberado de las gonadotrofinas, después se viene a nuestra hormona luteinizante LH y la hormona foliculoestimulante FSH. Esta es la principal ya que se va directo a los testículos y los testículos producen la espermatogénesis, que es el proceso directo de la producción del esperma, para posteriormente pasar a los siguientes compuestos de nuestro sistema reproductor,
con la finalidad de eyacular lo que ya habíamos producido. Esto sería todo por mi parte. Espero la presentación haya sido de su agrado y sirva para retroalimentar todo lo que vimos en nuestro módulo. Muchas gracias.